relación tendría la comida con las emociones? The question is, what does the emotion have to do with the food? Pero ¿qué entendemos primeramente? La comida, sabemos qué es la comida. We know what food is, right? Todos entendemos qué es eso. We all understand what it is. Pero a veces no entendemos la relación del humor, las emociones, que son sinónimos de qué? But many De times comida. we don't understand what the food has to do with our emotions, the feelings. Entonces las emociones son un conjunto de sentimientos So the emotions are a group of feelings. intensos. They are very intense. Podrían ser de tristeza o de felicidad o alegría. It could be sadness or happiness. Y ese conjunto de sentimientos And this group of feelings son una retrospección, es un pasado de nuestro entorno, it is something that happened in the past. ya sea de un hecho o de una idea de que It habíamos could be tenido anteriormente. an idea or a thought that we may have had in the past. Por eso vemos allí sentimientos, This is why you see the second one is the feelings. alegría, Then tristeza o you have ansiedad. joy, sadness, or anxiety. Pero los hermanos dirán, ¿qué tiene que ver lo que comemos con nuestras emociones? But you may still wonder or ask yourself, what does the food have to do with our emotions? Cuando estuve en la casa de Annie estos días, I was in Sister Annie's house during this last days. me recuerdo mucho de las culturas. I remember a lot. I was reminded a lot about cultures. Porque lo que nuestros padres nos enseñaron a comer, Because what our parents taught us to eat y en ese entorno alegre, with this environment, which is a happy environment, es lo que nosotros buscamos cuando estamos contentos. it is what we look for when we're happy. Puede ser que hayan pasado 20 o 30 años, It could have been 20, 30 years. pero nosotros vamos a buscar el mismo pastel que nuestra madre nos But hacía. then we will look for the same cake that the mother was baked for us. El mismo olor. The same smell. Por eso el espíritu de profecía dice That's why the spirit of prophecy says, que nosotros debemos sacar todas nuestras tendencias cuando entramos a la iglesia. this is why the spirit of prophecy tells us that we must leave all our tendencies out when we Nuestras come into the church. culturas. Our cultures need to be put aside. Nuestras tradiciones como Our familia, traditions as a family, nuestro entorno social, all that social atmosphere, eso desencadena nuestros hábitos alimenticios. and all these things together, they bring out our habits of eating. Por eso que las emociones tienen mucha relación con lo que nosotros seleccionamos. This is what our emotions have a lot to do with what we pick to eat. Por ejemplo, For example. hay personas que no les gusta, yo sé, no sé si otros hermanos, hay personas que no les gusta la berenjena. There are people that they don't like eggplant, that I know. Muchas personas, cebollas, Many people like onions, they don't like it either. pimientos, Bell peppers. porque esos alimentos fueron introducidos en un momento erróneo del niño. Why is that? Because these foods were introduced to the child in a very difficult time. En un momento en que el entorno del niño o del adolescente no fue muy feliz. Because when these foods were introduced, the environment was not a happy one. Y eso me pasó a mí. That happened to me. Cuando yo me casé, When I got amaba married, la berenjena. I loved the eggplant when I got before I got married. Mi esposo odiaba la berenjena. But my husband, he hates it. Yes. Entonces, vemos la relación de la comida So we can see the relationship con, with the food. con los sentimientos que nosotros With the podemos feelings desarrollar. that we may develop. Por ejemplo, For las example, emociones The emotions, pueden generar ansiedad they can develop anxiety, y puede generar estrés. and it develops stress. Y el estrés genera nuevamente un ciclo de ansiedad. And so the stress develops anxiety, another cycle. Y al generar un ciclo de ansiedad, And so when we develop the cycle, seleccionamos ciertos tipos de alimentos. we go and pick certain kinds of food. Por ejemplo, For example, anadelia. Anadelia, for example.
a las 4, a las 5 de la tarde, ¿qué te apetece comer? About 4 or 5 in the afternoon, what do you feel like eating? ¿Frijol con guacamole? Beans and guacamole? ¿O un pastel de cake, banana? Or a cake or some bananas? ¿Qué prefieres? ¿Un frijol con guacamole o un pedazo de pastel? What do you prefer, the beans and the guacamole or the cake? Un pedazo de pastel es lo que toda la mayoría vamos a elegir aquí. She says a piece of cake, and I believe that most of us will choose that. ¿Por qué? Why? Porque ese fue nuestro entorno. Why? Because this was what happened in our atmosphere. Y es como nosotros nos estamos sintiendo. And it is how we are feeling. A veces después del almuerzo, After lunch sometimes, después de 3 horas, after 3 hours, llega un sistema depresivo en el cuerpo there is a feeling of depressed in our body. la dopamina Depression. del cuerpo The dopamine in our body baja. goes down. Entonces queremos dulce, Then we want something sweet, cualquier cosa. anything. Eso vamos a ver un poquito el ejemplo más tarde de los So alimentos. we are going to see this example a little further down the Y el slide. estrés And when we have stress, impide adelgazar, this stress will not help us to lose weight. acumula grasa. We accumulate fat. Por eso una persona que genera estrés, ya sea el tráfico, This is why a person that is under a lot of stress, for example, just driving, uno dice, generalmente uno podría estar acumulando 100 gramos de gordura simplemente en una semana por el trayecto del estrés que uno pasa. in 1 week you could accumulate 100, Igual 100 gramos. about 100 grams of fat in your body just in 1 week because of the stress. Alimentos y utilizamos el alimento como elemento de escape. And we use food as a way of escape. Tenemos un ejemplo sencillo de esto. We have a very simple example about it. Alimento es igual a humor. Feelings equals humor. Podemos saber, Ginette, ¿nos puedes leer aquí arriba qué dice? Depresión con Jeanette, can you read Hermana Juliana. what it says there? Dulce. Aquí nos vamos a Depression, enfocar. so you look for something for candies. De los hombres, de los hermanos que se encuentran aquí, ¿a quién le gusta lo dulce? I'll ask the brethren, who likes sweet? Dulce, no dulce, cake con miel de abejas, Not necessarily candies, no, but anything alimentos, sweet. alimentos con miel de abejas, That they have azúcar honey, morena, or alimentos dulces saludables, Brown que sea sugar dulce, or something like that has algo saludable. something that is healthy, but Pero si tendrías que almorzar algo dulce, Edwin, o algo salado, ¿qué preferirías? if you will eat something sweet or salty, which one would you pick? Jeffrey, salado. Brother de Indonesia, sweet o salt? Salty. What do you like? Hermano Dorival, salado. La mayoría de los hombres, no preciso saber, pero la mayoría va a elegir salado. Many men, I don't need to know precisely, but will choose to eat salad. ¿Por qué? Why? Por el estrés. Why? Because they have stress. El hombre sufre un Men. nivel de estrés Men has a level of stress, y casi las 24 horas él va a preferir salado. in the 24 hours he would prefer stress. No. No, es que la mayoría de los hombres Why eligen, is cuando this? estamos hablando de la mayoría, el hermano I'm Eduardo dice talking que about no. the great majority, and Brother Eduardo said he Yeah. would not. Ok. Entonces la depresión podría enfocarse a lo dulce. So, if anybody suffers of depression, will choose sweets. Por eso que la mayoría de las mujeres This is why the great majority of women, al inicio de la tarde, at the beginning of the afternoon, eso me tocó mucho en Portugal, I suffer from this in Portugal. a las 4 de la tarde todas las Wow. mujeres en la cafetería. I saw all women about 4 in the afternoon, they went to the cafeteria. Aquí no sé, pero la I don't know mayoría de about las here. mujeres, aquí no, aquí tú vas en el carro y pides por teléfono un pedazo de pastel, algo dulce. Here, many people, they just
choose to eat sweets. Entonces todos estos alimentos pueden All these, englobar los hábitos que tuvimos anteriormente, It will take us back to the habits that we created when we were. o también son las emociones que nos inducen a consumir ciertos tipos de alimentos. Or in other cases, are our emotions that will push us to eat certain kinds of food. Por eso que la mayoría de las mujeres This is why the great majority of women, prefieren dulce, they prefer sweets, porque la mujer es más depresiva que el hombre. because women tend to suffer more of depression than men. Y eso menciona el espíritu de profecía en conducción del niño en los primeros capítulos. In the first chapters of the book, Child Guidance says, Habla que los hábitos del niño, como estaba mencionando en la lección, it speaks, like the lesson was mentioning, the habits of the child, solo se crean hasta los 8 años. they will be already set by the time they're 8 years old. Entonces, si el niño tuvo un entorno saludable, If the child had an atmosphere that was healthy, él va a saber seleccionar bien sus alimentos independientemente de sus emociones. he will learn, he will know how to choose the right kind of foods beside this, his feelings. Es lo que nosotros no hemos aprendido, aunque tengamos 30 y, en mi caso, 32 años, no hemos aprendido a seleccionar cierto tipo de alimentos. In many cases, that's what happened. Like in my case, I'm 30 years old, and many times I don't know what to choose. La selección de alimentos está relacionado con el humor. And the selection of food is very much related to how we feel. ¿El enojo con qué? ¿Hermana Dina? ¿Con comida? ¿Enojo? As, when we feel anger, yeah, it's related. Comida dura. Duras, como por ejemplo, carne. Oh, okay. When the person, No, es when somebody is angry, is related to esas certain kind of esas food. tostadas duras, crujientes. Those foods that have meat, the crunchy food, like those. Toast. Tostadas bien duras. Jeffrey, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, ok. ¿Y las personas ansiosas con qué están And relacionadas? those that suffer from anxiety, Alimentos suaves y qué más? Ice cream. soft food, and ice cream. Entonces nosotros podemos ver qué relación tiene el humor junto con los alimentos. So then we can see what the humor has to do with our foods. Por eso la mayoría de las personas This is why the great majority of people, compran una variedad de alimentos they buy a variety of foods, y cuando están dependiendo del estado de ánimo, depending on the state of their emotions, seleccionan qué comida van a comer. then they pick what kind of food they will eat based on their emotions. Tenemos un punto importante también que sigue, que es continuación del... We have another point also. La soledad que lleva cuando nos sentimos solos. What happens when we feel lonely? Galletas y qué? What do we tend to eat? Cookies, Masas, pizzas, pizzas, arepas, yeah. masas, todo lo que sí. anything that has the dough involved. You know? Y cuando nos sentimos celosos, When somebody is jealous, comemos de todo. the person can eat of anything. Para llenar esas emociones, To feel full of these emotions, seleccionamos los alimentos y nos sentimos saciados. we picked up that specific food, and then we feel satisfied. Entonces decimos, Then me we say- siento bien. Then we say, oh, I feel good now. Pero los problemas de salud, tanto But- como los problemas de peso, But sickness and problems Se ven of reflejados. weight are a reflection of what we do. por eso que It is for this reason that es cierto que los alimentos, It is la true that- cultura no tiene, ahora que vivimos en un entorno religioso, now that we are in this religious culture per se, las culturas, la educación del hogar, the cultures, education at home, debemos rescatar lo mejor we need to choose the best y hacer lo mejor. and to do the best. Porque si mis padres consumían ciertos tipos de alimentos, Because in my parents, they were eating certain kinds of food.
y ellos con el enojo y la rabia no servían esos alimentos, para ellos estaban bien. And if they were angry when they were putting out these foods to us, for them it was okay. Tienes que comer el pimiento porque eso hace bien. You have to eat the bell pepper because this is good for you. Cuando el niño crece, el adolescente crece, hay ciertos tipos de alimentos, no solamente el pimiento, todos los nutrientes del pimiento lo va a rechazar. When that child gets older, not only will reject the pepper, but he also will reject all the Toda variedad de pimientos. all those kinds of peppers, but also all the other nutrients that the pepper has. Yo aprendí muy bien con un pastor I learned from a pastor que vive en Canadá. that he lives in Canada. Su hijo tenía 9 años cuando fuimos a Rumania His son was 9 years old when we went to Romania. y yo estaba intentando darle el palmito a Harold, que tenía 3 años, And my son Harold, at that time he was 3 years old, and I was trying to feed him palmitos, y el Harold no quería. hearts of palms. El Harold no quería. And my son, he didn't want to eat it. Y el hermano me dijo, And the brother said to me, él es apostatado, déjalo. he said to me, oh, he has apostatized already. Yo tengo uno aquí, es mi hijo, dice. And he said, I have one here, and it was his son. Es progresivo, la alimentación es progresiva. His habits of eating are progressive. Entonces también el humor es progresivo. So the humor is also progressive. Dura 5 minutos. It only lasts 5 minutes. Si estamos ansiosos, If we have anxiety, en 5 minutos nos acabamos un paquete de galletas. in 5 minutes we can eat a pack of cookies. Y si en 5 minutos podríamos hablar con la esposa o el esposo, atender a los niños, salir a un parque, lo estaríamos comiendo. And if in 5 minutes we will take care of the wife or the children and we go for a walk to the park or something, then we will not do those things. Es difícil, It is very difficult. pero en 10 días podemos lograrlo, But in 10 days you can fix that problem con la ayuda de Dios. with the help of God. Todos tenemos hábitos diferentes, somos de tantos países, We all have different habits. We are from many different countries. pero yo aprendí mucho de la cultura peruana y But mexicana. I learned a lot from Peruana y mexicana. from the Peruvian and the Mexican culture. Ellos comen mucha proteína They eat a lot of protein, y nosotros and we muchos carbohidratos. too much ¿Y carbohydrates. ¿Y qué tienen los carbohidratos? ¿Cómo nos sentimos? Solos, vacíos. What happens when we eat a lot of carbohydrates? We are empty. We feel lonely. Solo Dios puede llenar ese vacío. Only God can fill this gap. Pero en el momento de la soledad, But in the moment of loneliness, Dios dice God says que hagamos alguna actividad that we should do some kind of activity. o leer, We cualquier can cosa. read or any other thing. No solamente el refugio de la comida. Not only to refuge ourselves in the food. Tal vez sea muy agresivo mencionarlo, Perhaps it's a little bit aggressive, but I will mention this. pero la dieta de nosotros como reformistas But the diet that we use es casi 85% hidratos de carbono. is 85% carbohydrates. Carbohidratos de Huh? Carbs? Hydrocarbs? Oh, okay. En el almuerzo de hoy In today's food, era solo una proteína. there was only one protein. Es normal, somos de muchos países, It is normal. We are from many countries. pero debemos rescatar, así como le mencionaba a Edwin, As I was mentioning to Edwin, mencionó también a Annie, a ella le gusta mucho el trigo, she partido. likes the wheat. Eso es comida del oriente, This is food from the occidental, comida occidental, from the comida Middle de los East. libaneses, comida árabe. from the Middle East. Hay que rescatar las culturas de todos los países We need to rescue some things from the different cultures y sacar lo mejor de esos alimentos and get the best of all these foods. y hacer una cocina internacional dentro de nuestra comida. And we need to make an international food within our own church. En Chile In Chile,
de 20 hermanos que conocí, I had met 20 different brethren que atendí en el consultorio, that I actually had to, they came to my clinic. 8 tenían cáncer. 8 of them had cancer. La mayoría de nuestros hermanos están muriendo de cáncer en Chile. The great majority of our brethren in Chile are dying of cancer. Mucho hidrato de carbono. Why? Because there is too much carbohydrates. Y eso nos deja en qué grado? And where Más does solos. this take us? In a lonely side. Nos sentimos depresivos y acudimos a lo dulce. We feel depressed and we go and eat sweets. Cuando tú dices hidrato de carbono, tú estás hablando de carbohidratos. Ah, sí, carbohidratos. ¿Carbohidratos qué puede ser, hermana? Carbohydrates, what? ¿Qué entiendo por carbohidratos? Yo estoy explicando muy, Ángela. Los panes, fideos, masa, galletas, pastas, Cookies, arroz, pasta, masas, harinas, Rice. papas. Papas. Todo eso Todo son lo que es carbohidratos. almidón, es Sí, hidratos de carbono. Okay. Yuca también, plátano también, todo es Plantain. carbohidrato. All this is carbohydrate. ¿Qué más carbohidrato? Lo que contiene almidón. Todo lo que contiene almidón. Anything that has Nuestra dieta es muy desequilibrada. our diet is not balanced. ¿Entiendes? Ya como tú comenzó en esta materia, Starches, starches. siempre dicen eso, que nosotros debemos comer los 80% más vegetales, bueno, vegetales, pero ¿cómo se ayuda? Entonces, tenemos tiempo escuchando, pero entonces, ¿cuál sería la buena dieta? What his question is, what would be the proper diet? ¿Vieron el plato del almuerzo? Did you see the plates that we had for lunch? ¿Sí? Yes. Tiene una porción grande de qué? He had a portion of a big portion of what? Tendría que ser al revés, ensaladas con proteínas. It should be salad with protein. La mejor combinación The best combination es ensaladas con proteínas, it would be frijoles. salad and Muchos protein. frijoles, beans. voy a poner un ejemplo, muchos frijoles. Just to give you an example, there should be more beans Solo ejemplo, porque el frijol Because this is an mucho example. también no es muy bueno. because too much beans are not good. Mucha ensalada, A lot of salad poco arroz. and very little rice. Poquito de chips, esos chips. And Casi very no. few chips. Eso sería lo ideal. This should be the ideal. Cuando desayunamos, When we have breakfast. Eduardo, ¿qué desayunó hoy? No. Ayer, ¿granola y qué? Después, ¿granola? Y granola. Y una banana. Granola and one banana. ¿Y con qué leche? Leche de soya. ¿Con qué leche de soya? Soy Una milk. taza, ok, perfecto. Está balanceado. Está balanceado, pero la leche habrá sido un vaso, poca proteína. The milk probably was less. It was very little protein. Pero tal vez tenía proteínas en la granola. La granola tal vez tenía nueces, Sí, Y tenía proteínas. eso sí es bueno. Then Pero a it's good. veces, si a veces desayunamos hot cake, Many times we eat Frutas. breakfast, hot cakes, fruits, y alguna cosa hecha con harinas, and algún something made pan, out of starches poco de like leche. bread. es una comida desbalanceada. It is an unbalanced diet. Hermana Miriam, Pero a veces también nos pasamos de un extremo a otro. Many times we go from one extreme to the Porque other también a veces comemos frijoles, también tofu, because we eat y beans and tofu, soya, lentejas, o sea, lentils. hay mucho, también hay un también es el exceso de proteínas ocasiona. Then we go to the other extreme and then where there is an excess of protein. Tiene toda la razón. She's right. Pero si tomamos agua y comemos proteína no hay nada de malo. Pero el tema Right. es que no tomamos agua. The problem is that if we will drink water when we eat a lot of protein, that would be good. But the problem is that we cannot Tendríamos drink mejor water. tejido muscular. We could have a better tissue, muscular tissue. Yes. Jeffrey, Entonces, sería preferible So then it would be better
Si queremos una dieta perfecta sería So if we want más to- crudo que cocinado. Sí. So a perfect diet should be more, Por ejemplo, esos brotes que comieron hoy, more raw than cook. Los brotes germinados. ¿Cómo se dice germinados? The sprouts. Esos son proteínas, This is protein. son proteínas. Podemos germinar la soya, We can germinate soy, la alfalfa, la chía, la quinoa. quinoa. La quinoa es rica en proteínas, podemos utilizarla como leche o como un cereal. The quinoa you can use it as a milk and also as a cereal. Pero claro, como mencionó la hermana Mirna, But as it was mentioned by Sister Mirna, las proteínas en exceso también pueden dar an cáncer. excess of proteins can also give us cancer. En Brasil está ocurriendo lo mismo, la mayoría de los hermanos están con cáncer. Estaba contando una hermana. In Brazil, we're having the same problem. Mucho That feijão. a lot of our brethren Feijão. are getting Frijoles. cancer because they're eating a lot of beans. Mucho. Y en Chile, In Chile, muchas masas. it is too much Entonces, floury food, Un equilibrio. breads and stuff like. There must be a balance. por eso quería For this mencionar algo reason, rápido. I would like to mention something very quick. La hermana Dina, ¿nos puede leer esa parte de enojo y ira? Sister Dina, if she can read the first Presión part. arterial, fitonutrientes, chía, genera ansiedad, acumula grasa. ¿Qué es el enojo? ¿Qué genera? What is to be angry? What does that generate? Eleva la presión. It, what do you call it? The high blood pressure. Y al elevar la presión, And when this happens, ensancha la parte del cerebro then the brain gets expanded, la parte del cerebro en la cual dirige la información para el alimento. and then that is that part that Se llama tells us hipotálamo. about the food, which is the hypothalamus. Y allí, en vez de cargarlo con agua, And instead of filling it up with water, ¿qué hacemos? what do? Comemos. We eat. Por eso que las personas que sufren de presión arterial alta So the people that suffer from high blood pressure, pueden ser personas pasivas they can be very passive people o con mucha ira. or a very angry person. Y algunos fitonutrientes que nos podrían ayudar And there are some phytonutrients that could help. es como la chía. ¿Todos conocen la chía o la linaza? You know the chia or the Sí. what's the other? Linaza, lo mismo. Lo mismo, No. la chía tiene más proteína, la Flax linaza. seeds, yeah, flax seeds. Lo que queremos rescatar aquí de la chía What I would like to mention about the chia, es que desprende un mucílago. when you put it in water, it gives some kind of a gel, yes, like a Y gel, eso ayuda And this al nivel helps. de presión. to bring down the high pressure. ¿Por qué? Porque son fibras solubles. Why? Because this is a fiber that is very soluble. Todos los alimentos, solo un ejemplo la chía, And chia is only one example. todos los alimentos que puedan formar gelatina o formarse gelatinoso, All these fruits that Como la can form avena, this chia, like mucus, quinoa, like quinoa, cebada, chia, barley, la papaya, papaya, la ciruela, plums. eso va a ayudar a controlar la ira. These will help to control this anger. Y Ani. las personas que tienen problemas de los joints, Las coyunturas. Articulaciones. Las coyunturas. What happened to those that have problems with the joints? eso es bueno, la chía, la linaza y también las ciruelas, como dijiste, Sí. y la gelatina. Exactamente. Que es, bueno, Sí, porque ayuda a articularlas, ayuda a las articulaciones extremas del cuerpo. All these chia, flax seeds, and so forth, Sí. it helps to those that suffer with problems with the articulation. Y la presión arterial, ¿qué genera? Ansiedad, And this, y acumulamos grasa. the person that suffers from this, they accumulate fats. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están cansados? Do you have any questions? Are you tired? La tristeza genera qué? Jenny, ¿puedes When ver somebody aquí? is sad, Jenny, Genera can- aflicción, ¿no?
affliction, nivel de serotonina bajo, and the level of serotonin is very low, the negative emotions. menciona nomás. Okay, so the plantain and water. ¿Por qué lo puse así? Why are they like this? Porque dice que cuando miramos algo, nuestro cerebro lo capta y lo deja. Entonces, si alguna de las personas nos relacionamos con estos sentimientos, Because if we can relate to this type of feelings, nuestros ojos van a sacar una foto y lo vamos a tener en cuenta el problema y la solución. will take a picture and then you will find a solution La to it. solución de la tristeza del plátano. La solución de la tristeza al plátano. Vamos a explicar por qué. Es un ejemplo. Now the question is, why is it that the solution Porque for cuando estamos sadness is the plantain? Cuando estamos tristes, When we are sad, baja el nivel de serotonina. the level of serotonin goes down. Y la serotonina es encargada de la alegría. And this hormone is the one that is in charge of the happiness. Okay. Entonces, ¿ustedes vieron a unas personas que corren tristes, con cara enojada? Have you ever seen a person that runs with a sad face? Creo que no. I don't think so. A los 30 minutos que uno hace actividad física, After 30 minutes that the person have done any physical activity, es mucho mejor que el plátano. it is much better than to eat plantain. Se segrega 100% de serotonina en tu cuerpo. 100% of this hormone is released in our bodies. Después de 30 minutos. After 30 minutes, Por eso que los ejercicios son buenos de mañana, this is why to do exercise is better in the morning. para estar bien con los trabajadores, con la gente con quien nos relacionamos. So we can be at good terms with our workers and everybody else that we relate. Y el agua, In water, dicen en México, in Mexico, la publicidad dice, the billboard used to say, si estás triste, toma agua. if you are sad, drink water. Y mi esposo se quedó mirando, mi esposo es difícil que tome agua, pero lo toma. And then, my husband saw that and said, okay. Y cuando una vez fue a un trabajo, And one day he went to an interview, a job. todos entregaban una botellita de agua. To all, a little bottle of water was given. La gerente dijo, And the manager said, en este lugar nadie está triste. in this place there should be nobody that is sad. Y mi esposo le preguntó por qué. And then my husband asked, why? Porque antes de entrar aquí te tomas la botella de agua. Because before you enter here, you have to drink the bottle of water. ¿Por qué? Porque el agua llega al cerebro Because the water gets to your brain y aumenta la producción de serotonina. and then and increases the level of these hormones, serotonin. Por eso que el plátano, hay personas que dicen que adelgazaron con la dieta del plátano. ¿Alguien escuchó eso? En Chile es muy común, o en Ecuador es muy común. This is why some people, especially in Chile and Es in un Ecuador, ejemplo. they say that they lose weight by eating plantain. Una tía mía pasó 3 semanas solo con plátano. El dulce, en mi país no hay el plátano verde. No existe en Sudamérica. So Bueno, it's existe, not the pero- plantain, it's the banana. Bananas. Bananas. La banana contiene altos tenores de serotonina. The banana has a high level of serotonin, Aunque es calórica, even though it has a lot of calories. tú estás feliz todo el día, You are happy the whole day, entonces no eliges comer mal. and then you don't choose to eat wrong. Es igual que el ejercicio. It's like doing exercise. Entonces van a elegir o banana o ejercicio. Or you choose to do exercise or a banana. No. Liliana, Dime. los portadores en Brasil dice, cuando venden eso del plátano dicen que por eso es muy alegre. Exactamente. Okay. Okay. La depresión también sería la depresión que trae aburrimiento. Now, let us talk about depression. What does depression brings? A person is bored, La dopamina baja, the dopamine goes down, comemos por emoción, then we eat because of the emotion, genera que depresión pasiva. and then it generates a passive depression. Por eso, This is generalmente, why, algunas generally mujeres speaking, some women, prefieren algo dulce. they prefer something sweet.
Nosotros no comemos chocolate, We don't eat chocolate, pero algo parecido. but we eat something similar to it, Que tenga azúcar y grasa juntos. that has sweet and fat at the same time. Eso en 5 minutos llega al cerebro In 5 minutes, it gets to the brain, y la dopamina sube. and the dopamine goes up. Y en 5 minutos estamos completamente alegres. In 5 minutes, we are very happy. Pero el problema es But the problem is, el azúcar y la grasa junta es dañina. sugar and fats together are no good. Jenny, cuando estás en el trabajo, When you are at work, Jenny, ¿te dan ganas de comer un pepino o un apio a las 4 de la tarde? do you feel like eating a cucumber or a piece of celery at around 4 in the afternoon? Ángela, ¿una manzana verde? Angela, a green apple? No, pero ella se crió en Chile, donde hay mucha fruta, no. Ángela, no. Hermana Mirna, Sister Mirna? una zanahoria a las 4 de la tarde con pedazos de apio. Carrot and Ahora sí, antes no. and a piece of celery? Now, yes, before, no. Es la selección de alimentos, está aquí. She says that un sándwich de tomate. Ah, no pan. No, she said no. No, pero... Para mí, después de las 4 de la tarde todo debe ser dulce, no me gusta nada salado. Muy bien. The sister said that after 4 in the afternoon, everything has to be sweet, not the ¿Puedo opinar? Sí. Can I say something? El nivel de estrés de ella llegó hasta las 4. The level of stress it reached until 4. El mío llega hasta las 5. Mi cuñada sabe que yo a las 5:30 los Mine niños goes en la up to cama, los 5. niños en la cama. And I began saying the children need to go. And that's ¿Por qué? Porque Why? tú seleccionas ciertos tipos de alimentos cuando tú estás ansioso, Because we select certain kind of food when we feel anxiety, de acuerdo a tu estado de ánimo. according to your state of emotions. Por eso debemos hacer algo. This Si is why estamos, we need to do something. la solución podría ser un ejemplo, así como el plátano. And the Banana. solution could be the banana. Es la nuez, es rica en grasa, And for depression, it would be nuts. It's rich in fats. y eso llega al cerebro y activa this de igual forma Gets to the la brain dopamina. and activates dopamine. La vitamina C The vitamin C, le va a ayudar it will help para que la sangre o la presión que ejerce la sangre so the pressure that the blood builds up dentro del cerebro within the brain sea un poco más fluida. should be more fluid. Por eso quería mencionar, This is why I wanted to mention creo que algunas mujeres todavía sufren. Antes de la menopausia tenemos un periodo típico de las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo llaman aquí? some ¿Cómo se llama eso? some women before they hit No. menopause, they go through a period of time that Pero no es la premenopausia, no. El periodo de todas las mujeres que pasa, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual. the menstrual cycle. Okay. La mayoría de las mujeres The great majority of women, tienen más agua en el cerebro en esa una semana they have more water in their brain during that y week. no pueden pensar de la misma forma que las semanas anteriores. And Es imposible. they cannot think like they were thinking a week before. Por eso lloramos más, This is why they cry more. más sensibles. They're more emotional. El cerebro está cargado de agua, The brain is full of water. puede doler la cabeza. This is why the head hurts. Entonces, entonces seleccionamos And then we go and algo dulce then we choose to eat something sweet para sentirnos mejor. so we can feel better. La mayoría de las mujeres en esa etapa, The great majority of women during this period of time, también las mujeres con la etapa de la menopausia, now when it reaches to menopause, siempre en su cerebro van a tener recordado esa semana que han sufrido so the durante brain 40 años. will remember what they have suffered for 40 years. Entonces se van a sentir, por más que estén con la menopausia, van a sentir los mismos síntomas de una mujer de 20 Even though años you o de may be 30. suffering of menopause, you will remember what happened for 40 years, like when you were having the Y la menstrual selección period. de alimentos va a ser igual. And the selection of food will be the same. Por eso la vitamina C This is why vitamin C
ayuda a aliviar esa presión que ejerce en la cabeza, It en el helps cerebro, to alleviate that pressure that they feel in their head. y nos ayuda a seleccionar mejor los alimentos. It also will help us to select better food. Para terminar, To conclude, ¿alguna pregunta? any question? No, you got there. Ok. Algunas causas sería, por ejemplo, algo nuevo que estamos viendo que podría causar enfermedades o obesidad, Something that sobrepeso. we are seeing lately. ¿Quién me ayuda a leer esto? Who would like to help me to read this? Dice desodorantes, bifenoides, aluminio. Muy bien. Deodorants, bifenoids, and aluminum. Siéntate aquí, Gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las emociones y con los alimentos? What does this have to do with foods and our emotions? Los desodorantes, Deodorants, tanto para hombres como para mujeres, whether it's for men or women, ¿se usan esos desodorantes? Eso ocasiona this un desequilibrio en la tiroides. will bring a imbalance in the thyroid. Y al desequilibrio de la tiroides And when this happens in the thyroid, genera it generates problemas a problem como tumores en la tiroides. like Cáncer de tumors mama. in the thyroid, Hay un autor Cáncer de muy... mama. Cáncer de mamas. breast cancer, yes. Las glándulas sudoríparas de las axilas The glands that are in the armpit, van directo they go al organismo. directly to the body, to our body. Tienen acceso directo. They go directly into our system. Entonces, al introducirse directamente en el organismo, So when they introduce directly into our body, crean una descompensación en las hormonas. they bring an imbalance in hormonal imbalance. Por el aluminio y por los bifenoides. This is caused because of the aluminum and the, I don't know exactly what it may be, bifenoid, I'm not so sure. But Nosotros, anyway, some of the cuando things vamos that al the mercado, deodorants have. vemos si nuestros desodorantes tienen When we go to buy any deodorant, we see if they have these elements here. Yo les puedo decir por experiencia mía, I can tell you by my own experience, me costaba mucho mantener un peso desde los 16 años. since I was 16, it was difficult for me to keep my weight. Y hace 4 años atrás, And 4 years ago, nunca más usé estos componentes. I tried not to use deodorants with these two elements. Tengo una genética de hermanos I have some brethren, blood brothers, sisters. que tienen todos problemas de tiroides. They all have a problem with their thyroid. No sé si es común aquí, I don't know if it's common here, pero But- estos componentes generan problemas de tiroides but these two elements here, they produce problems in the thyroid. el metabolismo para. Then the metabolism stops. ¿Qué es metabolismo? What is Acumular grasa. What is the metabolism? What is metabolism? Acumular gordura o grasa. It is basically to accumulate fats. Simplemente utilizando estos componentes. Just by using these two components here. Por eso también podemos ver This que is las why- enfermedades y la obesidad están muy relacionadas con las cremas y con los desodorantes que utilizamos en la región axilar. This is why many of the problems like sickness and obesity are related directly to this deodorant or any other type of cream that we may use to put under the armpit. Y ahora vamos a ver rapidito, una madre también Quickly. tiene mucho que ver con la capacidad de subir de peso. Okay, for the mothers, the fact is that they gain weight. Igual que las mujeres a partir de los 30 o hombres a partir de los 30, Also, men and women after their 30th year, es más probable it is very probably, subir de peso, it is much easier to crear ciertos gain tipos de weight, enfermedades, desarrollar ciertos tipos de enfermedades, to develop certain kind of sickness. simplemente. Simply, Ahora vamos a ver si nuestra madre nos dio a luz después de los 30. now we're going to see if our mother gave us birth after the 30th.
after they were 30. Si la mujer dio a luz a los 30, If the woman gave birth after their 30th es birthday, más probable que el hijo It is- salga con más células de obesidad. it is more probably that the child will have more cells that will tend to get fat faster, Y es más probable And it's que more salga con probable. ciertas células de algunos tipos de enfermedades. and also he will develop certain kinds of sickness. ¿Por qué? Why? Porque la madre, Because the mother, a los 30 años, when she is 30, el metabolismo para, the metabolism stops. 40%. It's about 40%. La única forma de restablecerlo The only way to restore the metabolism es seleccionando alimentos is to select foods proteicos ricos that have rich in protein y la actividad física. and physical activity. Una mujer puede dar la luz a los 40, a los 50, A woman can give birth in the 40s or 50s, pero si no hace actividad física, but if they don't do any physical activity, es difícil que pueda tener esa respuesta it is difficult that they can have that con response un niño saludable o un With- entorno saludable. with a child and it will be healthy. Y para culminar tenemos la temperatura, And to end, we have the temperature. que tiene que ver con la obesidad y con la enfermedad. La temperatura del ambiente, del entorno. De aquí, de donde vivimos. Aquí, por ejemplo, aquí. Dentro. Okay. The temperature inside where we reside, where we live. Si nuestro entorno es frío, If our atmosphere where we are is cold, comemos más. Tiene razón la we hermana eat Lina. more. Sister Dina is right. Entonces, Therefore, había un nutriólogo muy famoso que se llama Daniel Katz. Los pueden checar, es un americano. there was a nutritionist that was very famous then, Daniel Katz. Él dice que el entorno said- que vivimos He said de that temperatura the atmosphere where we live, the nos temperature ayuda, la there, temperatura hasta el agua en que tomamos, it helps us, even the water, hasta el agua con que nos bañamos, even the water that we use to take a debería ser shower, casi siempre fría. it should be always No, cold. sé que es difícil, pero es I como know it is A mí me cuesta. it's easy, it's not easy, but it's better. En I know Chile- for me it's difficult. por mí es difícil, pero It's difficult. el tejido muscular se pondría más regio, más Our skin will be more Sí. in tone. Tonificado. más tonificado, comeríamos menos If we will eat less, porque el organismo trataría de utilizar las reservas del cuerpo because our body will try to use all the reserves of the o body la respuesta que está recibiendo de afuera, del because mundo of the exterior. response that he gets from the outside world. Por eso que un entorno un poquito más frío This is why the atmosphere where we reside, nos va a ayudar a que nuestro cuerpo It should pueda help us. seleccionar that our body could select mejor algunos alimentos. better our foods. Por eso que los baños fríos This is adelgazan. why the cold showers helps us to lose weight. ¿Por qué digo adelgazar o bajar de peso? Porque todos Why estamos is- con algo de más. Why is this that I am mentioning the lose weight and things of that nature? Because all of us, we have a little bit extra. Si algo nos pasa, So, if something happens, simplemente utilizando el agua a temperatura correcta, if we use the water at the right temperature, podemos acelerar el metabolismo. we can expedite or accelerate the metabolism. Agradezco por su participación y su atención. I thank you very much for your participation, your cooperation. ¿Tienen alguna pregunta ya para terminar? To conclude, do you have any questions? ¿No? Ya, muchísimas gracias Thank entonces. you. Another question? Ya él tiene una pregunta. Ya que tú sabes combinar bien, since you know how to combine Él se va a traducir solito. the foods, can you, puedes tú mandarnos, como te dijera, no recetas, pero
tal vez las propias combinaciones que se pueden hacer para los desayunos, almuerzo y cena, para así tener una dieta balanceada. I was asking her since she knows more about the proper foods that we need to eat, if she can send us, the proper recipes, if that's the right word, to balance our diet. Lo haría, sería bueno I would do it. It would be good. que agarraran los hermanos, So if you would take the brethren, hagan una lista junto con los niños. Me gusta trabajar con mi hijo. get the brethren, get your children Una lista de alimentos proteicos, a list of foods that have proteins, de grasa natural natural fats, y hidratos de carbono. and carbohydrates. Si hacemos un pan, If we do bread, no solo debe ser de hidratos de carbono. it should not be only carbohydrates. Podemos usar We could use harina de quinoa, que es rica en proteína. flour from quinoa En vez de usar leche de instead of arroz, using milk or no soy. no soy milk. Sí, podemos utilizar leche de quinoa, We could use milk from quinoa sunflower, or semillas de sunflower. girasoles. yeah. Es una buena alternativa y It is es an alternative. una rica dieta proteica. No se debe We exceder. should not abuse Nuestros niños dentro de our la iglesia, children within our church. cuando siempre se acercan y nos tomamos la mano, When they get close and we take their hands, lo primero que yo miro son sus deditos. the first thing I see is their fingers. Tú puedes ver los dedos de un niño con falta You can see. proteica o ciertos nutrientes en los dedos. You can see in the children sometimes if they lack any carbohydrates or anything like that. Simplemente en los dedos. You can see it just simply by looking at their fingers. Mirena, ¿tienes una pregunta si ya terminamos? Sister Mina, do you have a question? Me gustaría tener un Ah, ok. Un patrón, para no ir a lo extremo. So if you can help Sí, us sí, with sí. this, to have an idea. So how can we balance our diets? How can Tal we vez tú balance? tengas la cultura de tu esposo. Brasil come mucha proteína, mucho feijão. ¿Sí? ¿Sí? Pero no sé, es que en cada hogar es diferente. In every place is different. Sometimes it seems like I eat too much protein. I try to eat beans once a week or eat tofu. ¿Ustedes vieron la porción de sopita que sirvió la hermana? Did you see the portion of soup that the sisters Esa es la served? mejor forma. This is the best way. De la lista que ustedes van a hacer ricas en proteína, ustedes van a comer esa porción de proteína. Of this list that you're gonna do, just eat that much protein. Y un plato de vegetales. In a good plate of salad. Y ese plato de vegetales Or vegetables. This es hidrato plate de carbono. of vegetables is carbohydrates. Y un poco, si sobra espacio, al arroz. And if you have a little bit of space left, Porque en el just a little bit of desayuno rice. ya habíamos comido pan, Because in the frutas. breakfast we already ate bread, y en el fruits, almuerzo lo mismo, and in pan, arroz,